Hoy compartimos este programa de Especiales 21 con un sacerdote de nuestra diócesis, el padre Carlos Peteira, que está de misión en Cuba, pero nos ha venido a visitar para seguramente amenguar un poco el calor, a venir en busca del frío. Padre, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, gracias, Eduardo. Aunque esta es su casa, por supuesto. Bueno, sí, estamos en nuestra diócesis, la verdad que una alegría muy grande, porque bueno, siempre uno desde la distancia es como que con más deseos uno de estar acá, de compartir y de bueno, tratar de contagiar un poco todo lo que vamos viviendo en esta misión nuestra en Cuba, que como siempre decimos no es una misión de algún loco suelto por ahí, sino que es la diócesis de San Rafael, ¿no?, la que misiona en Cuba, y tanto desde el obispo hasta los laicos consagrados y todos, ¿no?, esa presencia de la iglesia que, bueno, se hace fraterna con la iglesia de Cuba, ¿no? Padre, me gustaría comenzar un poco haciendo algo de historia, ¿no? ¿Por qué y cómo surge la posibilidad de que nuestros sacerdotes, que son diocesanos, digamos, para que la gente por allí entiende, solamente los diocesanos son los que trabajan en una diócesis particular, se formaron para trabajar en eso, claro, van a misionar a otro lugar y más a un país extranjero y más a Cuba, ¿no?, con la connotación que tiene? Sí, fundamentalmente creo que si vamos a hacer una génesis, digamos, de esta misión en Cuba, tendríamos que remontarnos al Evangelio, ¿no? Fundamentalmente porque creo que no se puede entender la Iglesia Católica sin esa vocación auténticamente misionera, ¿no? Auténticamente misionera. Cuando Jesús envía a los apóstoles, le dicen, vayan hasta los últimos confines del mundo, ¿no?, el que crea y se bautice, anuncien el Evangelio, ¿no? Entonces, bueno, es el latir permanente de la Iglesia, ¿no?, el hecho de llevar el mensaje. Creo que acá en la diócesis uno ve como, bueno, hasta los últimos rinconcitos ha ido llegando, ¿no? En una diócesis que de alguna manera es como el extremo del mundo ya, porque estamos acá en este cono sur, ¿no? Y yendo más a lo concreto de nuestra misión en Cuba, bueno, todo surgió a raíz de un jubileo importante que Cuba iba a vivir, ¿no?, en el año 2012, a raíz de los 400 años del hallazgo de la Virgen de la Caridad, ¿no?, que es la patrona de Cuba, Virgen de la Caridad del Cobre, a la que los cubanos le tienen, bueno, un amor, la verdad que hermosísimo, ¿no?, como la Virgen ha marcado y ha protegido, amparado ese pueblo que ha pasado por, bueno, todas vicisitudes históricas que todos conocen más o menos, ¿no? Entonces, a raíz de ese jubileo, la Virgen de la Caridad sacaron una réplica de la que está en el Cobre, en la ciudad de Santiago de Cuba, y al ladito, que nosotros estamos a 500 kilómetros de ese santuario nacional, y pidieron los obispos de Cuba ayuda a las iglesias donde podían encontrar sacerdotes que fuesen durante ese año especialmente a misionar a Cuba, ¿no?, a preparar el clima de ese jubileo, ¿no? Y es así como, bueno, llega la invitación, según tengo entendido, a la conferencia episcopal aquí en Argentina, y bueno, y Monseñor Tausi tomó la posta y dijo, bueno, propuso al presbiterio nuestro la posibilidad de colaborar, ¿no? Y fundamentalmente el padre Ramiro fue el que estuvo ahí más protagonizando, digamos, toda esta logística, digamos, de la misión. Él viajó a Cuba, estuvo con varios obispos de Cuba viendo dónde, bueno, hacía más falta o dónde se podía concretar esa misión, hasta que el obispo de Santa Clara, de la diócesis de Santa Clara, que estamos nosotros en el centro de la isla, ¿no? O sea, Cuba tiene más o menos 1000 kilómetros de ancho, ¿no? En el medio abarca las provincias de Santi Espíritu y de Villa Clara, en el centro de la isla, ¿no? Y bueno, ahí está la diócesis de Santa Clara, son esas dos provincias, y el obispo de allá, Monseñor Arturo González Amador, que realmente es un hombre extraordinario, muy afable y muy preocupado por su comunidad, y la verdad que está haciendo un trabajo muy lindo, ¿no? Bueno, caímos ahí, en esa diócesis de Santa Clara, y dentro de la diócesis el obispo nos pidió que nos hiciéramos cargo de una comunidad que ya es el fondo de la diócesis, digamos, ya lindando con la provincia de Ciego de Ávila. Y bueno, y ahí caímos en Yaguajay, ¿no?, que es un departamento muy grande en extensión y de unos 70.000 habitantes, ¿no?
Padre, y antiguamente, antes que ustedes llegaran, ¿cómo estaba atendida espiritualmente esas comunidades? Estaban atendidas, ¿no? Estaban atendidas, lo que pasa que por ahí, bueno, uno o dos sacerdotes estuvieron antes que nosotros, que digamos en definitiva fuimos a relevarlos porque ellos tuvieron otro destino después, que son los sacerdotes oblatos de María, que estuvieron en Malargüe mucho tiempo, sí. ¿No? Incluso el padre Pablo Fuentes, que es muy conocido, muy querido en Malargüe, hasta hoy se lo recuerdan hasta en los puestos, ¿no? Él estuvo justamente misionando en la parroquia donde estamos nosotros hoy, ¿no? Y también la gente lo quiere muchísimo. Y bueno, han hecho un trabajo muy bueno hasta donde pudieron con los medios que tuvieron, ¿no? Pero bueno, siempre muy limitado porque Cuba hay que refundarla completamente en todos los aspectos de la vida humana, desde la fe hasta lo económico, ¿no? Entonces, bueno, se empezó con un impulso nuevo, lógicamente, ¿no? Padre, la presencia en su momento de San Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, sí. Nuestro querido Papa, allí en Cuba, abre el camino hacia esta nueva evangelización en Cuba. ¿Cómo se hace? ¿Qué ha significado esa presencia, digamos, en su momento, ¿no? Es un antes y después de Juan Pablo. Cuba es un antes y un después de Juan Pablo II, ¿no? La verdad que la visita de Juan Pablo II fue una gran revolución en Cuba, ¿no? En el año 1998, él estuvo allí, incluso, bueno, estuvo en la diócesis de Santa Clara, justamente, y la verdad que la gente lo tiene como si hubiese sido la semana pasada, ¿no? Y fue un antes y un después, ¿no? Juan Pablo permitió, con su estilo tan particular, con su carisma, y además conociendo muy bien el paño, ¿no? Porque Juan Pablo sabe bien las secuelas que produjo en su Polonia natal y en el mundo en general, ¿no? Toda esta ideología marxista que la verdad que ha hecho tantísimo daño, ¿no? Y que lo estamos padeciendo nosotros hoy. Son 56 años desde que triunfó, digamos, la Revolución famosa y bueno, y Juan Pablo, conociendo muy bien, tuvo una capacidad muy grande para manejarse en ese ambiente y con mucha prudencia, con mucha delicadeza, pero con mucha firmeza también, dijo cosas muy fuertes en Cuba y produjo una apertura muy interesante. O sea, es como que el gobierno cubano, viendo ese fenómeno de Juan Pablo y cómo la gente adhirió masivamente en todos los rincones donde el Papa fue recorriendo, dijeron, a ver, ¿qué pasa acá? O sea, nosotros no podemos seguir en esta tirantez con la Iglesia cuando el pueblo cubano no se va a aprender en esto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí empezaron a aflojar un montón de cosas, un montón de tensiones, bueno, toda la historia de estos 56 años, la relación con la Iglesia tuvo momentos muy duros, durísimos, no sé si diría de persecución, pero sí, de persecución también, porque hubo muchas prohibiciones. Bueno, y Juan Pablo logró, la verdad que una apertura muy interesante del gobierno que nos ha beneficiado inmensamente a nosotros, ¿no? Pensar que estaba prohibido hacer una procesión en la calle, y hoy en día nosotros hemos hecho, antes de venirme yo para acá, el Día de la Virgen del Carmen, una procesión multitudinaria por la calle principal del pueblo, ¿no? Que eso era impensado antes. Padre, vamos a hacer ahora una pausa. Vamos. Nos parecía oportuno poner en contexto, ¿no?, esta charla, y para que en el próximo bloque conozcamos en concreto cómo se misiona en Cuba por parte de nuestros sacerdotes diocesanos. Ya volvemos. Seguimos aquí en Especiales 21, hoy hablando con el padre Carlos Peteira, el responsable un poco en estos momentos de la misión diocesana en Cuba. En el bloque anterior hablábamos un poco de la historia y también de lo que significó la presencia de San Juan Pablo II en la isla caribeña para restablecer las relaciones del gobierno cubano con la Santa Sede. Padre, ¿y cómo estructuran
en su momento la diócesis de San Rafael, la misión. Recuerdo que al principio viajaban constantemente sacerdotes, claro, y ahora como que hay algunos ya en forma más estable, ¿no? Sí, al principio se inició la misión en julio del 2012, justamente, que te contaba este jubileo de la Virgen de la Caridad, que fue muy, pero muy importante para Cuba, ¿no? Fue muy importante, son dos hechos que marcan realmente la historia concretamente actual de nuestra permanencia en la misión, la visita de Juan Pablo y el gran jubileo de la Virgen, que estuvo acompañado de la visita del Papa Benedicto. Exacto. O sea, que más allá que el Papa Benedicto no tenía el carisma de Juan Pablo para esas multitudes, pero fue muy fuerte también y muy importante su presencia y su mensaje, ¿no? Muy claro y muy contundente. Y bueno, y ahora esperando a Francisco, así que, como le digo a la gente en Cuba, ¿no? Dios nos está queriendo decir algo muy importante, ¿no? Porque es un país privilegiado en este sentido, ¿no? O sea, 3 papas seguidos que visitan la isla no es poca cosa, ¿no? Pocos países del mundo tienen esa gracia. Y bueno, al principio, como vos decías, íbamos más o menos un sacerdote por mes o cada 2 meses, como para conocer un poquito de qué se trataba, ¿no? Porque más allá que uno ha misionado por acá y con los jóvenes y esto y que el otro, pero no es lo mismo una misión ya en otro país, otras costumbres, tan distinto el sistema, bueno, no sé si tan distinto el sistema a lo que nos toca vivir hoy acá en Argentina, ¿no? Pero muy diferente de nuestra cultura, de nuestras cosas, ¿no? Entonces un poco ir conociendo, hasta que, bueno, después ya hubo se conoció en el terreno, digamos, las cosas cómo funcionaban, varios sacerdotes pasamos, yo también había ido en ese inicio, digamos, en el 2012, y bueno, y ya a partir sí, prácticamente de que yo fui a Cuba en el 2000, bueno, hace 1 año y medio que estoy allí, ya se estableció que los sacerdotes estuviesen por un tiempo fijo, ¿no? O sea, el párroco, en el caso mío, por 3 años, y los otros sacerdotes vicarios por lo menos 2 años cada uno. Y bueno, y así empezamos, ¿no? Con una tarea muy linda que bueno, empezó el padre Ramiro yendo por primera vez con el padre Osvaldo Cerroni y el padre Alejandro Casado, y el padre Alejandro Casado, que fue el que se quedó más tiempo y que realmente ha hecho una tarea hermosísima, ¿no? Padre, hay 2 parroquias, pero también tienen distintas comunidades, ¿no? Sí, son muchísimas. ¿Y cómo es ese trabajo? ¿Cómo es el trabajo? Bueno, eso fue todo una ingeniería del padre Alejandro Casado, ¿no? Que la verdad que una estratega total, ¿no? Muy rápido para entender la realidad y cómo iba a funcionar la misión, que es lo que hemos mantenido hasta el día de hoy con muchísimo fruto, ¿no? Entonces son 2 parroquias, cuando nosotros llegamos prácticamente había 12 lugares de misión junto con esas 2 parroquias, y hoy en día tenemos 50 lugares de misión, o sea, 50 comunidades que estamos atendiendo. En algunas es una visita 2 veces en la semana, o sea, una presencia nuestra 2 veces en la semana. En las comunidades más grandes, que ya está establecido con comunidad, con grupo, con otro movimiento parroquial, realmente, que va creciendo muy bien. Otras comunidades que vamos 1 vez en la semana, otras cada 15 días, y otras 1 vez al mes, que son los lugares más pequeños, más de campo, pero que todos los meses estamos ahí, ¿no? Y algunos lugares, bueno, están creciendo y ya tomando ritmo de comunidad, como lo vivimos acá, más o menos, ¿no? Con sus diferencias, pero muy bien. Y después, bueno, otros lugares más chiquitos o más iniciales, donde realmente el sacerdote fue la primera vez en la historia de ese lugar que llegó. O sea, cuando, te decía recién, cuando Jesús decía, vayan hasta los confines y anuncien el Evangelio, la verdad que uno ha tenido como el privilegio, por así decir, de decir, bueno, acá es la primera vez que llegó el Evangelio a este lugar, lo trajimos nosotros. Sí. O sea, vino porque gracias a Dios pudimos llegar, y lugares donde por primera vez, ¿no? Hay un lugar que se llama Pueblo Nuevo, por ejemplo, que es una comunidad muy de campo, de gente que estaba más todavía afuera, y bueno, el gobierno la trajo ahí, fabricó unos monobloques y qué sé yo. Y es la primera vez en la historia que veían un sacerdote, muchos de ellos, ¿no? Y cuando bajamos de la guaguita que tenemos, de la combi que tenemos, ¿viste? La gente, los niños especialmente, venían corriendo y miraban como diciendo, ¿y esto qué es? ¿Qué son? ¿Marcianos? Y la verdad que nunca habían visto. ¿Y cómo se hace para sembrar el Evangelio en esos lugares donde no se conoce absolutamente nada?
Bueno, hay siempre un trasfondo religioso, ¿no? O sea, cuando uno empieza a escarbar un poquito, ¿no? Es como el rescoldo que queda abajo de la ceniza, ¿no? Algo hay, ¿no? Porque imagínate que Cuba es una tierra evangelizada por España desde el primer viaje de Colón. O sea, no estamos hablando de... O sea, son mucho más viejos que nosotros en historia, ¿no? Imagínate que hay muchas ciudades en Cuba que están cumpliendo en este tiempo, el año pasado, y el que viene, 500 años. O sea, hay 500 años de presencia de iglesia, de evangelización, o sea, que eso está, ¿no? Entonces, bueno, después hubo 50 y pico de años de este sistema tan difícil, ¿no?, de entender. Pero hay, entonces bueno, empezar despacito y uno llega especialmente visitando casa por casa, pero ahí nomás, en el pueblito ese que te decía recién, fuimos 1, 2, 3 veces y a la tercera vez yo ya bauticé 10 chicos, ¿no? Y así, lleno de gente, o sea, hay una avidez espiritual, hay una necesidad de Dios que, bueno, está en la esencia humana, ¿no? Entonces, es como, bueno, para algunos en algunas situaciones es como anunciar realmente por primera vez, ¿no? Y en otros es como decir, bueno, ya había algo y había que recuperarlo, ¿no? En eso de recuperar han hecho y están realizando un trabajo muy importante, obviamente, primero con la gente, que es lo más importante, por supuesto, y después también en las obras materiales. Sobre esos temas vamos a dialogar con el padre Carlos en el próximo bloque. Ya volvemos. Seguimos aquí en Especiales 21 hablando con el padre Carlos Peteira. Dialogamos, padre, respecto de cómo es este trabajo con la gente. Me imagino en Cuba, ¿no? Y me imagino que hay muchísimas anécdotas también. El Caminos Diocesanos del mes de julio hay una muy bonita donde un casamiento a las 8 de la mañana y la gente que participa de la fiesta de Corpus, ¿no? Sí, la verdad que fue una bendición muy grande. En definitiva lo hicimos a las 8 de la mañana porque yo me confundí el horario, porque como en Cuba no usan 8 y 20, sino que es 8 AM y 8 PM, y bueno, me faltó el AM y el PM, entonces yo estaba convencido que era en la tarde, normal, un casamiento en la tarde, digamos, ¿no? Y ellos entendieron que era en la mañana. Entonces digo, pero en la mañana es la fiesta de Corpus, tenemos la procesión, van a tener que estar en la procesión. Sí, padre, ningún problema. Bueno, fue un caso muy lindo porque fue una regularización, ¿no?, de unos chicos que ya tenían hace tiempo su vida juntos, digamos, y bueno, hubo una conversión muy fuerte, ¿no? Además el médico ginecólogo, ella estudiante de medicina, y una conversión muy fuerte en el sentido de un cambio de mentalidad con respecto a la defensa de la vida, ¿no? Porque él como ginecólogo, imagínate en Cuba, en donde la moral está bastante lejos de a lo que uno aspira, y especialmente el tema del aborto, que en Cuba es pan de cada día y es terrible, o sea, como se acude al aborto como método de antinatalidad, es terrible, ¿no? Entonces, bueno, de matrimonio dijeron, no, nosotros queremos revertir esto, ¿no? Y empezaron, bueno, a acercarse, a prepararse, y hoy en día los tengo como grupo pro vida, ¿no? Hermoso. Entonces, bueno, hice ese casamiento que por confusiones de horarios terminó siendo a las 8 de la mañana. En la misa de Corpus él hizo la primera comunión, el médico bueno, se casaron, hermoso, habían preparado un grupo de canto espectacular, buenísimo. Y después la procesión con los novios, que cuando les dije, mira, van a tener que ir a la procesión con nosotros porque no pueden quedarse a saludar en el atrio porque la gente va a ir para saludarlo, para la procesión, va a ser un... Me dijeron, no, padre, para nosotros es un honor poder acompañar al Santísimo. Así, ¿no? Entonces uno dice cómo realmente Dios va obrando en esos corazones tan lindo, ¿no? Y cuánto se puede crecer en la medida que la gente va descubriendo otra posibilidad de vida, ¿no? ¿Y otras anécdotas, padres, así brevemente? Y bueno, anécdotas de todo, ¿no? Y qué sé yo, ahora hace poquito el obispo allá en Santa Clara nos regaló un camioncito, por ejemplo,
un Chevrolet modelo 56, que el año que viene le festejamos los 60 años al camión, y con ese camión andamos para todos lados, bueno, llevando gente de un lado para el otro, bueno, paseos con los chicos, misiones, todo, ¿no? Y hay un lugar de gente, todos de raza de color negro, mulatos, como le dicen allá, prietos, ¿no? Y se llama Piedras Prietas el lugar, ¿no? Que es un caserío donde son todos negritos. Vieras que gente que bueno, no tiene idea de nada, ¿no? Y entonces preparándolos y dando un poquito de catequesis, porque muy pisadito el purecito para que lo puedan ir digiriendo, ¿no? Y bueno, y de repente fue naciendo en ellos la necesidad del bautismo. Y dijeron, para nosotros queremos bautizar. Y bueno, y empezamos a prepararlo, qué sé yo, bueno, y dije, ya, fueron 2 o 3 veces que fui, o sea, todos los meses, pero digo, desde que decidimos bautizarlos 2 o 3 veces más, y le dije, bueno, el sábado paso, los busco en el camión y vamos y nos bautizamos y hacemos una fiesta. Yo no te puedo decir la alegría de esa gente, ¿viste? Sí. Realmente fue un nacer de nuevo, ¿viste? Y bueno, por supuesto tuve que ser de padrino de todos los que cargamos, bueno, toda la comunidad esa arriba del camión. Y bautizamos 5 por ahora, ¿no? Hay otros más preparándose, pero permanente, ¿no? Cómo uno descubre cómo Dios toca los corazones de una manera tan fuerte y cómo brota la alegría, cómo brota la esperanza, ¿no? En lo material también hemos observado algunas fotografías donde se están reconstruyendo algunos templos, padre. Sí, es un trabajo muy arduo que tenemos que hacer y muy paciente, porque en Cuba materiales de construcción y todo eso es muy difícil conseguir todo, ¿no? Está, como dicen ellos, desbaratado completo. Y no hay cosas, ¿no? Estuve 15 días parado totalmente porque no conseguía ripio, digamos, ¿no? Por ahí faltas cemento, por ahí para conseguir clavos tenés que dar la vuelta al mundo, o sea, es muy difícil, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios hemos podido por lo menos sostener lo que estaba cayéndose y remodelar y embellecer un poco lo que se ha podido con el aporte de muchísima gente de acá, ¿no? Porque la verdad que los recursos en Cuba son muy limitados, o sea, el obispo allá nos da para el sustento nuestro y para movernos, ¿no? O sea, lo que es combustible y eso, que estamos haciendo 5.000 kilómetros mensuales con la camionetita que tenemos, ¿no? Que nos dio el obispo también. Y el resto, bueno, ha sido toda ayuda de gente de aquí, de San Rafael, de Alvear, en lo que a mí respecta, ¿no? Bueno, también de afuera, de México, Estados Unidos, de Buenos Aires, que es gente que me ha ayudado y la verdad que ha sido muy, pero muy generosa la gente dando una mano. Entonces, un poco yo pasaba ese power que te llegó como para que la gente vea un poco cuando llegamos, cómo encontramos las cosas y cómo ya hoy están que a la gente le da una sensación de novedad, de algo que se va recuperando, ¿no? Porque han sido la vida de ellos, ¿no? Padre, nos queda simplemente muy poquitos segundos para terminar este programa. Esa es la cámara suya, donde un poco nos gustaría que nos dejara un mensaje a los televidentes para que sigamos apoyando esta misión, ¿no? Desde lo material, pero también seguramente muy importante de lo espiritual. Sí, primero, bueno, gracias por este espacio y por el trabajo de ustedes acá, que también esto es misión, ¿no? Esto es evangelización con los medios y con la tecnología que podemos, bueno, manejar hoy, ¿no? Y la verdad que, bueno, a toda la diócesis de San Rafael, primero que nada, gracias, porque el apoyo que experimentamos estando en Cuba es permanente, ¿no? Del afecto, del cariño, del compromiso, fundamentalmente de la oración, que es la que hace fecundas las obras de Dios, ¿no? Y creo que lo importante y como mensaje pensar lo que yo siempre digo, no es una obra de algunos curas sueltos que fueron o del grupo misionero que fue en enero, que realmente fue una misión hermosísima que llevaron desde San Rafael, Alvear y Malargüe los laicos, sino que es una misión de todos, ¿no? Aún de los que están enfermitos en casa o de los que no pueden movilizarse hacia su parroquia, pero que pueden ofrecer su oración, su dolor, la aceptación de la cruz, ¿no? Entonces sintámonos todos parte de esto. Nadie puede ser como cristiano, como creyente, como católico, ajeno a este mandato misionero de Jesús, ¿no? Entonces no tengamos miedo de asumir cada uno en su lugar, en su vocación, en su propia comunidad o aún en su casa y en su medio de vida, ¿no? En su trabajo, con las personas que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Como dice el Papa Francisco, tenemos que llegar
hasta la periferia existencial, es decir, a aquellos lugares, a aquellas personas, a aquellos corazones que todavía no han logrado abrirse a Cristo para que lleguemos con este mensaje. Así que ese es nuestro mensaje, nuestro deseo, que todos nos sintamos parte de esto, y sin duda Dios va a bendecir inmensamente nuestra diócesis con este entusiasmo, este ardor misionero que tiene que arder en nuestros corazones y con el que tenemos que contagiar a nuestros hermanos. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, Eduardo, gracias a Carlos, ustedes. y le transmitimos el saludo también a los sacerdotes que están acompañando. Gracias, y gracias por el apoyo, y bueno, adelante con esta misión, cada uno en su lugar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la compañía. Será hasta un nuevo programa de Especiales 21.